muchas gracias como tal por la invitación y para nosotros siempre como tal es un gusto poder estar acá brindándoles información acerca de nuestro software BioStar 2 y sus características. En este caso, les estaré hablando de la versión más reciente que tenemos en este momento, la cual es BioStar 2.9.3, las nuevas características que tendría como tal. Bueno, aunque ahorita está 2.9.4, qué pena con ustedes. Bueno, lo primero que nos permite como tal realizar en la versión 2.9.3 son los reportes en cuanto a tema de control de acceso. En sí, ¿qué son los reportes de control de acceso? Es como una extensión a la información que podíamos exportar normalmente de cada uno de los menús, por ejemplo, en especial de usuarios o de dispositivos o del menú de monitoreo. Entonces, lo que nos permite es proporcionar información sobre los usuarios registrados y lo que sucede como tal en el sitio del cliente, esto respecto a las autenticaciones que tiene cada una de las personas. Entonces, hay como tal una lista de informes predefinidos, o sea, hay un menú aparte, anteriormente en otras versiones no estaban, permítanme les muestro. Hay un menú aparte, en versiones anteriores no aparecía este botón de reportes, y lo que hace es que nos envía como tal a esta pantalla adicional, a esta ventana adicional. Y aquí ya hay como tal una lista de reportes adicionales, bueno, de como tal de reportes preguardados, ¿sí? Preenlistados acerca de lo que se desea, por ejemplo, información del usuario, usuarios en dispositivo, detalles de usuario, entre otras como tal opciones adicionales. Esta información nosotros anteriormente podíamos obtenerla directamente aquí desde la ventana de usuarios. ¿Sí? Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, todos los usuarios y le damos en la opción de exportar o de imprimir, nos permitía como tal ver esta información y configurar qué tipo de información queríamos ver en cada una de las columnas y poderlo configurar acá, si el departamento, el título, el teléfono. Lo que hace el menú de reportes es complementar y poder generar ese tipo de reportes de una forma más completa. Y aparte de eso, agregarnos otras opciones para poderlo tener de una manera periódica. Es como lo indicado, acá hay un listado de reportes predefinidos, de informes predefinidos, los cuales podemos generar. Si entramos a consultar cada uno de esos, nos va a mostrar, por ejemplo, en el de información de usuario, nos va a mostrar si está activo, si está inactivo, o usuarios en el dispositivo, ya que recordemos que no en todas las ocasiones los mismos usuarios que están en el dispositivo están en el BioStar. Algunas veces hay usuarios en el dispositivo porque se registraron manualmente o porque estaban en otro BioStar, entonces no ha habido una sincronización y aquí podemos, por medio de ese informe, hacer un seguimiento a esos usuarios que están en el dispositivo. Y ya otros tipos de informes como por ejemplo detalle del usuario, galería de fotos, usuarios sin credencial, autenticación privada por usuarios si tienen configurada esta opción, número de credenciales, las tarjetas que hay, usuarios expirados, usuarios inactivos, bueno, usuarios que como tal no han tenido alguna autenticación durante cierto tiempo. Y también nos permite generar un reporte personalizado en general. ¿Qué podemos hacer como tal en el reporte personalizado? Acá estaba mostrando como tal la información que puede tener cada uno de estos reportes predefinidos, el ID del usuario, el nombre, el número de tarjeta que tiene, de rostro, huella, bueno, el estado, lo que les indicaba anteriormente. Aquí en usuarios inactivos, que es muy importante o bueno, muy útil para poder ver qué usuarios tenemos y de los cuales si lo deseamos podemos hacer depuración para poder liberar el tamaño que tenga nuestra base de datos. Y acá en la opción de usuarios de reporte personalizado nos va a permitir seleccionar las opciones que deseemos, ¿sí? Anteriormente nosotros lo que hacíamos, o bueno, los usuarios lo que hacían era ir a monitoreo, entonces seleccionar todos los eventos y ahí empezaba a colocar, bueno, entonces quiero ver los usuarios que me hicieron la autenticación por tarjeta, o no, los que me negó el acceso, o bueno, en fin, la cantidad de opciones que había. En este caso, ya lo que podemos es, aquí por medio de los reportes personalizados, también aplicamos estas opciones, entonces cada una de estas opciones nos va a generar una rama de subopciones o otras opciones adicionales que tiene cada uno de estos eventos. Entonces, por ejemplo, usuario autenticado, entonces va a aparecer usuario autenticado con ID más PIN, dependiendo del tipo de autenticación que tengamos configurada en nuestro sitio. Y asimismo aquí vamos a poder, si ya lo agregamos, no, resulta que ya no quiero que sea
que me aparezca la autenticación de exitosa del ID más huella más PIN, entonces la puedo eliminar de acá del listado que yo ya había como tal seleccionado. Entonces, acá también nos aparece, entonces, por dispositivo, si queremos reportes del dispositivo, entonces, al seleccionar la sincronización del dispositivo va a aparecer qué tipo de evento apareció. Entonces, usuario enrolado, usuario actualizado, usuario eliminado, o las otras opciones que nos aparecen acá, como la eliminación de todos los usuarios, el access on card, o la actualización parcial de los usuarios, que también como tal es uno de los eventos que nos aparecen en los dispositivos. Aquí también podemos, en el usuario, en el informe personalizado, lo que podemos es indicar, listo, qué periodo de tiempo queremos que tenga esos eventos. Digamos, por ejemplo, no, yo quiero que solo los de este mes. Entonces coloco que sea desde el 1 de octubre hasta la fecha de hoy, o por mes, entonces de solo agosto, bueno, como tal como deseemos hacer la configuración trimestral, semestral, bimestral, anual, cualquier tipo de configuración que deseemos hacer en cuanto al tema de reporte de tiempo. Y se puede hacer la filtración también. Entonces, según, como les indicaba, según los usuarios, según los dispositivos, según las puertas, bueno, según la información que deseemos obtener, asimismo podemos hacer la filtración en los informes personalizados. Y aquí adicional, como también nos permite hacerlo en el menú de monitoreo, lo que podemos hacer es seleccionar, bueno, qué columnas quiero yo que aparezca en nuestro reporte. Entonces, resulta que para mí, o para un cliente, por ejemplo, para mí es transparente el ID del dispositivo. Entonces, yo lo que hago es seleccionar el ID del dispositivo y el resto de la información sí lo puedo dejar. Entonces, podemos configurar la información como tal que deseemos que tenga, que realmente sea útil para nuestro reporte. Y aquí aparece como tal, cómo serían los tipos de informe. Entonces, por ejemplo, acá se generó un reporte de prueba y acá aparecía, por ejemplo, de los dispositivos. Entonces, si aquí está la fecha, la hora, el evento que hubo en el momento. Entonces, autenticación exitosa fue por rostro. Si hay un caso en que sea por huella, lo va a mostrar. Va a estar como tal, se ha enfocado en detallar muy bien los eventos que se generan, ¿sí? Si es un evento por huella, si es un evento por rostro, si es un evento de apertura porque el usuario desde el Biostar generó esa apertura, toda la información en detalle aparece con el objetivo de identificar quién generó ese evento, ¿sí? Para tener como tal bien a detalle esa información. Y aparece como tal el ID del dispositivo si lo deseamos y el nombre del dispositivo. En este caso, como fue de prueba, pues nos aparece que fue el dispositivo FaceStation F2, el ID que normalmente se guarda por defecto en el nombre cuando uno lo agrega con la IP y, bueno, no más información. En una situación real, en un sitio donde se instale, pues podría aparecer entrada almacén, salida almacén o entrada torniquete uno, bueno, como tal, dependiendo del lugar donde esté instalado y así nos va a poder ayudar a determinar bien en qué lugar fue que se produjo ese evento. Ahí está el informe generado. Y nos permite, estos informes nos permite generarlos por medio de PDF y para poderlo guardar en PDF, en CSV para poder dar un análisis mayor si lo deseamos de esta información por medio de Excel, que pues realmente es una herramienta muy útil también para poder hacer análisis de la información o por medio de impresión directa. Entonces, si yo tengo mi impresora configurada en mi navegador directamente, en mi computador, lo que va a hacer es imprimirlo directo y así en este tipo de formato va a aparecer como tal la impresión. Entonces, por ejemplo, en este caso, este reporte fue un reporte de prueba. Entonces, sale quién creó el informe, los eventos que se seleccionaron, el periodo de tiempo y los filtros como tal que yo he configurado en mi reporte. Entonces, los filtros, el usuario Carolina Silva, las puertas X, la entrada de torniquete y los dispositivos que como tal estén relacionados a los filtros que yo haya configurado en el momento. Y acá también, pues, como les indicaba, así mismo como seleccionamos la opción de configurar qué columnas quiero que me aparezcan, también es importante, si quiero tener la información, es configurar que me muestre título en cada página, ¿sí? O solamente en la primera página, como lo deseemos configurar, para poder identificar esa información a qué columna pertenece. Este es el ejemplo, como les indicaba, del reporte exportado.
Y acá aparece. Entonces, una vez ya hemos generado nuestros reportes con los filtros que deseemos, entonces, si deseo el filtro dispositivo, el filtro de X usuario, el filtro de X evento de autenticación, una vez yo haya generado ese reporte, lo que puedo es guardar ese filtro o guardar el reporte. Perdón. Y lo que va a hacer es generar un reporte actualizado o bueno, con el periodo de tiempo que lo deseemos hacer para poder obtenerlo de una manera más rápida y no volver a aplicar los mismos filtros. Bueno, aparte de eso, como una ventaja adicional a la información anterior dada, es que en el módulo de reportes nos permite generar como tal una programación automática de los informes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo puedo como tal agregar un horario, indicar, listo, en tales fechas o en tantos tiempos, genéreme un reporte automatizado de este filtro que yo generé con X usuarios, con X dispositivos, con X puertas, con X eventos de autenticación. Entonces hay que tener en cuenta este mensaje. Pues es muy probable que aparezca cuando uno va a hacer la primera configuración, porque pues apenas estamos como tal entrando al módulo, no hemos generado ninguna configuración. Entonces aparece que debe configurarse el login de admin de Biostar 2 para poder generar, para poder usar esta opción. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la opción de settings, previamente antes de poder configurar un horario, lo que debemos hacer es aplicar estas configuraciones. Entonces, colocar el ID del usuario de Biostar, la contraseña. ¿Por qué razón? Porque pues no precisamente siempre va a iniciar sesión desde un usuario administrador, sino puede iniciar desde otro usuario. Entonces, para poder habilitar estos permisos en general estos reportes, pues se deben configurar estas opciones. Y adicional a eso, aquí también podemos colocar en dónde quiero, en cuál ruta de mi computador, de mi servidor, quiero que me exporte estos reportes adicionales, esos reportes automáticos, perdón. Y una vez ya se haya configurado esta opción, va a aparecer acá el mensaje de que las configuraciones fueron aplicadas correctamente. Entonces, ya una vez habiendo configurado esas opciones, la programación automática de informes nos va a aparecer acá estos campos. ¿Sí? Entonces, donde va a aparecer el nombre del informe automático, bueno, del horario, perdón, el reporte, lo que les indicaba, el filtro que ya hemos aplicado. Entonces, si coloqué, por ejemplo, autenticaciones con tarjeta de usuarios contabilidad. Entonces, aquí seleccionamos ese reporte, autenticación con tarjeta de usuarios contabilidad. Seleccionamos en qué frecuencia, ¿sí? Queremos generar ese reporte diario, mensual, semanal también, cada 6 meses. Bueno, ahí nos permite varios tipos de frecuencias y a la hora en que quiere que sea generada el día, entonces a las 00 o a las 10 de la mañana, bueno, en fin, a la hora que deseemos configurar. Y el tipo de configuración que tenemos al momento de exportar, entonces, tipo de salida, exportación, el nombre del título, bueno, la configuración que deseemos configurar acá según lo que necesitemos, si sea CSV, PDF, bueno, o tal la información que deseemos. Y así como tal queda creado y ya va a empezar a generar ese reporte automático según la frecuencia que hayamos configurado, diario, semanal, mensual, bueno, como lo hayamos configurado. Y va a empezar a aparecer en la ruta que hayamos configurado en donde queremos que se generen esos reportes. Más adelante, ya como tal a planes futuros, la idea es poder habilitar la opción de que estos informes predefinidos se puedan enviar por correo electrónico. Actualmente no es soportada esta opción, no podemos configurar una opción que diga, ok, listo, que se envíe este informe, aparte de eso, automático a mi correo electrónico o al correo electrónico de un usuario como tal de la compañía. En el momento no es posible, pero se estará dentro de las proyecciones a realizar. Todo dependerá de las necesidades del mercado, de cómo, de qué tanta implementación tenga como tal este módulo dentro de las necesidades de los usuarios. Listo. La segunda característica de Biostar 2.9.3, bastante útil y muy importante, es el backup and restore. Anteriormente, había que hacer el backup y la restauración de las bases de datos de Biostar 2 de forma manual, antes de la versión 2.9.3.
¿Qué significaba esto? Que había que descargar una herramienta para hacer un respaldo. Nosotros, pues, dentro de nuestros artículos de soporte técnico de guía instructivos, usamos todavía el Workbench, ¿sí? Entonces, lo que hacen para MariaDB y pues ya para SQL Server, pues sí, ya el Management Studio, el SQL Management Studio. Entonces lo que hacíamos era, bueno, pues descargar la herramienta, que seleccionar la base de datos, que tenga, si es posible, de tener los servicios, que hacer el respaldo de los demás archivos como el Enki, el System, bueno, para poder tener el respaldo de las configuraciones que tengamos y el Enki, en el caso específico del Enki, de la clave que tuviéramos configurada para cada uno de esos usuarios de BIOS. Entonces, pues en algún momento pues era un proceso tedioso o complicado y pues adicional, si no se hacía bien, entonces pues se podía complicar el tema del ingreso al BIOS estar en el nuevo servidor o pues realmente lo que podía pasar también era que se perdía la configuración del cloud o de la credencial móvil porque pues esta información está contenida como tal en los archivos setting. Y en System hay otra información adicional que a veces también se perdía por eso. Entonces, con base a eso, se generó como tal pues, la inclusión de esta característica nueva que es System Backup. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? Que en el mismo software trae una herramienta para poder hacer el backup de manera automática. De manera automática y de manera con un clic, más fácil, ¿sí? Entonces, lo que hace es que uno entra como tal a esta herramienta, al System Backup, en la opción de Setting aparecerá disponible acá este botón. Entonces, cuando se ingresa, ya simplemente lo que hacemos es seleccionar en qué ruta queremos que se guarde el backup. Este dato es para, bueno, esta información es para configurar cuántos backups quiero que me guarde y ya después lo que hace es sobreescribir para no, pues, si yo solamente necesito uno, el más reciente, pues listo, solamente configuro uno y ya me va a sobreescribir para no, como tal, tener mucho espacio en disco duro, ¿sí? O sea, malgastar espacio en disco duro. Pero si yo quiero, no, yo quiero 5, 10, bueno, permite como tal configurar varios, entonces lo que puedo hacer es configurarlos y lo que va a hacer esta herramienta es a empezar a generar el respaldo de la base de datos de una manera mucho más sencilla y más práctica, para evitar que se cometan de pronto ese tipo de errores que se cometían en versiones anteriores. Y adicional a eso también me permite hacer es configurar el backup automático, que eso pues puede ser un dolor de cabeza en muchas situaciones de soporte técnico. Pasó que no, se dañó el disco duro, hubo un apagado forzado, entonces hubo un daño como tal grave en la base de datos, entonces no pudimos recuperar la información. Entonces y porque pues no había como tal ese hábito o esa costumbre de generar ese respaldo de la base de datos para en caso de esas eventualidades, sino, ok, está funcionando todo bien. Y pues pasaban estas situaciones y lo que hacía que era que tenía que perder las configuraciones y tratar de recuperar la información máxima posible desde los dispositivos, ¿sí? En cuanto al tema de credenciales de los usuarios y el ID de estos. Entonces, pues ya aquí los usuarios pueden activar esta opción del backup automático para que hagan el respaldo de esa base de datos, ya sea igualmente como en el punto anterior de los reportes. Lo puedo hacer diario, semanal, mensual, bueno, la configuración que nosotros deseemos hacer. De igual manera indica que si es diario, qué día de la semana quiero que me haga ese respaldo. Perdón, si es semanal, qué pena con ustedes. Si es semanal y en qué hora quiero que inicie ese respaldo de la base de datos. Entonces, aquí está la configuración como tal que me permite aplicar, como les indicaba. Acá es la ruta en donde se desea que guarde los archivos de respaldo de la base de datos. Y aquí me permite entre 1 y 100. Ya más de ahí no, pues realmente no creería que fuera necesario, pues en caso tal de que se necesitara más, pues ya habría que hacer el escalamiento con los compañeros de Corea, pero pues creería que con 100 es suficiente. Y acá como tal la configuración que les indicaba. Entonces, si se da en ninguno, pues no va a ser como tal ninguna respaldo automático. Acá el día en que se genera se hace el backup, esto es en cuanto a mes. ¿Sí? Entonces, aquí se seleccionó mensual, el día 29 de cada mes y la hora. ¿Sí? Entonces, acá, pues, como tal, hay una notica en donde dice que cuando se configura mensualmente, tenga en cuenta que si selecciona las fechas 29, 30, 31 y en algunos meses no existe la fecha, el backup no se generará. Bueno, caso específico, febrero. ¿Sí? Entonces, si yo seleccioné el 29 o el 30 o 31 de cada mes y
pues se me olvidó configurarlo, bueno, de modificarlo para febrero, entonces pues no se genera el respaldo de la base de datos. Entonces, ahí para que es un punto importante para tener en cuenta en cuanto a febrero, realmente. O si lo configuramos el día 31, pues los días que no tengan 31 días, pues también va a pasar lo mismo. Y como tal, esta es la información que se realiza respaldo, bueno, que la herramienta realiza respaldo de la base de datos. ¿Qué hace como tal esta herramienta? Cuando le damos en backup, el bloque primero hace es generar esta carpeta, ¿sí? Genera esta carpeta, se llama backup, coloca bueno, la fecha, el mes, el día, y empieza a generar estos archivos. Entonces, hay como que no va a aparecer un botón de progreso en donde aparece que diga va el 10% de respaldo, no. Ahí es donde como tal debemos dejar que haga ese proceso de lo que podemos decir a esta ruta o a la ruta que ya hemos configurado e ir mirando que está generando como tal esta información. Y una vez ya se haya generado este archivo de backup, quiere decir que ya el respaldo se realiza, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque pues en este caso pues fueron 4 megas, obviamente pues eso va a tardar tal vez un minuto o menos. Pero en casos donde pues sean respaldos de bases de datos muy grandes, donde sean 100 gigas, bueno, información considerable, entonces ahí es donde pues hay que prestarle atención y esperar el tiempo que requiera para que haga bien el respaldo de forma adecuada. Porque pues si tenemos el servicio o cuando esté realizando ese proceso, pues es muy posible que no lo haga completo y pues después vamos a tener inconvenientes al momento de respaldar esa información, de restaurar, perdón. Entonces, ¿qué información hace respaldo? BioStar lo hace sin importar si tenemos activada la información o no. Él por precaución, sí, por precaución hace respaldo de toda la información. Él no selecciona como que, ok, este usuario no tiene como tal la licencia activada, entonces no le hagamos respaldo. No, él lo hace a nivel general. Entonces, la información como tal que le hace respaldo es acerca de certificados HTTPS, acerca de configuraciones respecto a certificados de comunicación segura entre el BioStar y el dispositivo. La carpeta útil contiene como tal información acerca del archivo Enki, que es importante para poder, en el nuevo servidor donde se haga la restauración de la base de datos, poder iniciar sesión y que no tengamos problemas, ya que contiene esta información ahí en el archivo Enki. Pues esta información es de las bases de datos, este ejemplo es de MariaDB y información adicional, como por ejemplo el archivo sístico que tiene información de la configuración, el archivo setting, súper importantísimo. Aquí hay configuración en cuanto al tema de los puertos, en cuanto al tema de la credencial móvil, si tenemos configurado un sitio de credencial móvil en BioStar, o también nos guarda configuración acerca del cloud. Este archivo es muy importante. Y aquí tenemos también que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, digamos, si hacemos la configuración bueno, se hace el respaldo de esta información y tiene como tal configurado un puerto en específico, entonces tenemos que como tal en ese mismo puerto, en el nuevo servidor, hacer, bueno, ingresar con las mismas configuraciones. Y la herramienta de restauración se llama Restore. Es esta que aparece acá, acá está en la ruta, o ustedes lo escriben como tal en el buscador del sistema operativo que tengan, de Windows, claro está, y se escribe Restore, va a aparecer BioStar Restore. Entonces, lo que aparece, esta herramienta es la que nos ayuda a hacer como tal la restauración de ese mismo archivo de la base de datos. Tener en cuenta esta nota, como está que indica acá, que si la versión de BioStar que creó el archivo respaldo es anterior a la versión de BioStar 2 con la que desea restaurar su archivo respaldo, la restauración no se llevará a cabo. ¿Sí? Muy importante. Esto pues siempre se hace la recomendación como tal de parte de nuestro equipo de soporte técnico. Siempre que se vaya a hacer un respaldo de la base de datos, hay que hacerlo con la versión exacta para no tener como tal ningún tipo de inconveniente. Entonces, si la versión de BioStar 2 que yo estoy usando en este momento, hablando de otras versiones anteriores, es 2.8.14, tengo que hacer el respaldo, o sea, descargar la misma versión, instalar la misma versión para restaurar ese mismo respaldo de la misma versión. No hagamos restauración de, por ejemplo, de la 2.8.10 y entonces instalo la 2.8.14 y restauro esa base de datos. No, porque
hay cambios en las tablas. Recuerden que BioStar está generando siempre actualizaciones, entonces está implementando nuevas funciones, nuevas características. Y eso asimismo, como visualmente en la interfaz gráfica, podemos ver tablas adicionales o botones adicionales, asimismo en las bases de datos también hay información adicional, tablas adicionales. Entonces podemos generar, es muy probable que tengamos un problema más adelante si hacemos este tipo de malas prácticas, digámoslo así, o bueno, por desconocimiento. Entonces, esta es como tal la ventana que aparece con la herramienta de Restore. Me indica en dónde está el archivo del que voy a hacer la restauración. Muy importante, lo digo por prácticas realizadas de forma personal. Puede pasar que, listo, cuando hagamos el tema del respaldo, dejemos en la carpeta por defecto, ¿sí? Todo bien hasta ahí. Pero tenemos que tener en cuenta que por alguna razón vamos a instalar BioStar, porque voy a hacer otra prueba o por lo que sea, y lo voy a instalar nuevamente. Si el respaldo quedó en esta carpeta, ¿sí? En esta carpeta, tengan en cuenta que esta es la carpeta de la ruta predeterminada de BioStar, y yo desinstalo, tengan mucho cuidado porque esto también se elimina. Entonces, lo importante, sí, yo recomiendo que si van a hacer el respaldo de la base de datos, usen otra ruta. No dejen esta ruta por defecto. O listo, dejen esa ruta, pero entonces, pues, hagan un respaldo adicional en otro directorio para que no pueda pasar como de pronto ese inconveniente, ¿no? Listo, continuando. Una vez yo ya haya seleccionado la ruta en donde va a estar, o donde está como tal mi archivo de restauración, no tengo que descomprimirlo así tal cual como está, así lo selecciono, no lo descomprimimos para nada, entonces lo seleccionamos y él me va a pedir la contraseña de MariaDB del servidor donde se va a restaurar, no el servidor de donde estoy teniendo la base de datos. Entonces, me explico. Resulta que tengo el servidor A y servidor B. Entonces, en el servidor A yo tengo configurada la contraseña empresa 123 asterisco, ¿sí? Entonces, obviamente, para yo poder accionar esta herramienta, tengo que instalar el BioStar, tengo que configurar una contraseña de inicio de sesión de administrador y una contraseña de inicio de sesión de acceso a la base de datos nueva. Y resulta que la contraseña del servidor B, que va a ser el nuevo donde voy a hacer la migración de todo, tengo empresa 123 asterisco. Entonces, la configuración, bueno, la contraseña que se debe configurar acá de acceso a la base de datos es la del servidor donde vamos a restaurar, ¿sí? Porque pues es como para decir, ok, listo, yo tengo permiso para poder modificar esa base de datos, porque realmente lo que estoy haciendo es modificarla, ¿sí? Estoy cogiendo una base de datos que está en blanco y voy a sobreescribir esa información para meter la información de mi servidor anterior. ¿Listo? Entonces, una vez ya se comprueba que la contraseña está bien, bueno, le doy en Restore, él me va a mostrar un botón de estado, eso sí me lo va a mostrar y me va a indicar, listo, ya detuvo los servicios, bueno, hizo el proceso, ya terminó como tal de hacer la restauración. Cuando ya salga como tal todos estos signos como tal de que ya completó el proceso, ya podemos iniciar sesión normal y ya vamos a poder ver la información que teníamos en nuestro anterior servidor. Listo, entonces, información muy importante. Este proceso funciona tanto para SQL Server como para BioStar 2 con una excepción. ¿Cuál es esta excepción? La excepción es que, bueno, muchos clientes lo que hacen es configurar de que, ok, listo, yo tengo mi servidor A, ahí está mi BioStar todo, pero resulta que yo no quiero que la base de datos me la guarde ahí porque pues yo tengo ya un servidor específico para que me guarde todas las bases de datos de todos mis programas, manejo 10, 15, 20 software, entonces quiero es que me lo guarde ahí. Te resulta que es otra IP, otro servidor diferente. Este proceso no funciona para ese tipo de casos. O sea, solamente funciona cuando son bases de datos, o sea, la base de datos y el servidor, y el BioStar, perdón, están almacenados en un mismo servidor. Si está diferente, no va a poder hacer este proceso. Entonces, para más adelante, lo ideal, lo que se quiere implementar, es que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una restauración de 295 cuando esté lanzada, y estoy haciendo la restauración de una versión 293 cuando se haga el proceso de restauración, cuando abra la herramienta y haga ese proceso de restauración, la herramienta va a identificar esa versión y lo que va a hacer es actualizar la base de datos de forma automática.
¿sí? Como para no tener de pronto ese inconveniente de que, ok, no, restauró, entonces que el aviso, entonces ahora devuélvame el servidor anterior y haga el proceso de actualización, no, lo va a hacerlo automáticamente, se va a implementar para que sea este proceso así. Listo, impresión de tarjetas. Entonces, esta es otra de las características adicionales que nos trae la versión 2.9.3, la cual que nos permite hacer es poder la información de los usuarios del BioStar, hacer la impresión en una pues, de tarjetas de identificación de los usuarios, ¿no? Entonces, como tal, es una integración que se debe, que debe haber entre BioStar 2 y CarPreso, o sea, se logra de esa manera. Y hay que tener en cuenta que debe tener o sea, hay una licencia adicional, ¿sí? Entonces, en el sistema de control de acceso de las tarjetas se utilizan con frecuencia, especialmente para cada sitio, para utilizar tarjetas impresas con su propio diseño. Entonces, para poder satisfacer esos requisitos, lo que se hizo fue dar ese soporte de BioStar 2. Y aparece como tal este botón que aparece Car Printer. Entonces, BioStar 2 soporta esa impresión de las tarjetas con el diseño que el usuario desea a través de CarPreso y se requiere como tal una licencia. Ah, perdón, no sé por qué se abrió. Listo, se requiere como tal una licencia. Entonces es un software, ese software, recordemos que CarPreso es un software de diseño para impresión de tarjetas de credenciales de usuarios. Entonces, como tal, esta es la plantilla que aparece, en donde podemos hacer la configuración que deseemos sacar respecto a la información. Sí, la posición, bueno, como tal, la foto del perfil, el nombre de la compañía, la ID, bueno, la información como tal que normalmente van en este tipo de tarjetas. Y esto me genera como tal una plantilla acá para yo poder eh, relacionarlo, bueno, como tal, aplicarlo a mi BioStar. ¿Muestro? Entonces, se guarda el archivo de template. Y acá como tal lo que se hace es la configuración. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta información en muchas empresas en donde como tal tienen su firewall, su software antivirus, bueno, todas los elementos de seguridad que obviamente se requieren. Hay que tener como tal en cuenta esta información para que no haya un bloqueo en esos puertos y se pueda haber comunicación en la integración o con las impresoras, como tal con toda la información. Entonces, la configuración que se hace respecto al ID, el password, el nombre de la impresora que se va a usar, ¿sí? La que tengamos configurada, y la dirección IP de donde esté corriendo el web print de CalPresso, el server. Y acá aparece como tal la ruta. Esta información no está señalada, pero aparece como tal la ruta de donde está el template del que mencionamos anteriormente. Entonces, acá aparece este botoncito de print card. Entonces, pues aquí también nos lo recuerda nuevamente. Nos indica que seleccionemos el template sobre el cual queremos hacer la impresión de la información del usuario. Y lo que va a aparecer es este mensaje de que el trabajo de impresión es exitoso. Eso en cuanto al tema de impresión de tarjetas para usuarios. Otras novedades como tal de BioStar 2.9.3, anteriormente en BioStar, en otras versiones de BioStar, la opción de licencia estaba en la opción de server y ahí nos aparecía como tal los cuadros donde se ingresaban como tal los seriales y el nombre que queríamos para esa licencia. Entonces ya no va a estar ahí, si entramos ahí nos va a aparecer un letrero que dice que ahora la opción está acá en license, porque aquí adicional a las licencias como tal de video, control de acceso, tiempo de asistencia, visitor, también hay unas licencias de QR que ya les mencioné en algún momento, que también se activan desde acá. Entonces, pues los compañeros de desarrollo lo que hicieron fue generar un botón adicional independiente para poder darle el manejo todo desde este botón. Entonces, como les indicaba, acá está como tal los cuadros. Y aquí está el tema de las licencias de los dispositivos, que esto realmente es para que dispositivos de ciertas referencias en específico, ciertos modelos en específico, como son XStation 2 y BioStation 3, pueda enviárselo una licencia para que estos equipos, por medio de la cámara, puedan hacer la lectura de QR. ¿Sí? El único equipo de XStation 2 que no aplica para este tipo de licencia es el que ya trae como tal integrado el escáner de código de barras, que es el de referencia XS2-Q, que es lo que les acabo de mencionar acá. Entonces, BioStation 3, y no está mencionado acá, pero XStation 2
también nos permite hacer la lectura de códigos QR por medio de la cámara de los dispositivos. Entonces, yo lo que hago es activar la licencia de lectura de QR, ¿sí? Envío esa licencia, estaba anclada como tal al ID de un dispositivo. Y entonces, una vez ya haya hecho yo esa activación de la licencia y ya haya habilitado la opción de lectura QR, una vez yo acerque mi teléfono o un QR impreso, bueno, en la manera en que quiera tener ese QR, el dispositivo lo que hace es autenticar bajo, o sea, con QR el usuario que esté relacionado a ese código QR. Entonces, en cuanto a los formatos, él soporta QR en ASCII 32 bytes. Y entonces, en caso tal de que se requiera alguno diferente, pues nos hagan llegar siempre como tal, los ejemplos de esos QR para poder validar si sí lo soportaría antes de que adquieran una licencia que posiblemente no la vaya a leer y pues requiera de pronto alguna personalización o algo adicional que pueda generar un costo adicional. Listo, ¿qué otras mejoras? Como siempre, siempre nuestra recomendación es que hagan como tal actualizaciones de sus versiones de BioStar porque hay mejoras, dispositivos que se van a soportar, bueno, características nuevas. En cuanto al tema del XPath D2, versiones nuevas, claro, va a permitir como tal el backlight, que es como tal que el dispositivo en el teclado tenga una luz de retroiluminación para que se pueda ver o sea, qué teclas están como tal seleccionando. ¿Sí? Va a tener una luz de fondo. Entonces, acá nos indica como tal la versión de firmware que se requiere. También muy importante en los dispositivos tratar de tener las versiones de firmware más actualizadas, ¿sí? Ya que estas, a medida son más actualizadas, nos permite soportar características diferentes. Entonces, en este caso, la versión de firmware que se requiere es 1.7.1 o superior. Pues ya saldrán versiones de firmware más recientes, entonces 1.7.2, 1.7.3, de ahí para arriba a soportar más, exceptando que por alguna razón más adelante se quite la característica, pero pues son situaciones muy específicas para que puedan pasar. Y la versión de hardware, como les indico, XPath D2 hay versión 1 y hay versión 2. Entonces, las versiones viejitas anteriores que no soportaban lectura por Bluetooth para credencial móvil o versiones bien antiguas, pues no van a poder soportar esta característica, pues ya que no tiene el hardware para poder incluir esta opción. Eh, Esta opción es para integrar ViewStation 3 con Intercom, es como una característica, ¿sí? Que permite que algunos caracteres especiales para SID, como username, ID de autorización o extensiones, permita caracteres adicionales. Pues habían como tal complicaciones porque pues se entiende que en tema de configuración del SID para Intercom en ViewStation 3, pues se requería como algunos datos de esas configuraciones, pues no solamente tenía de la A a la Z en números, sino puntos, comas, más, signos más, arroba. Entonces lo que se hizo fue que se modificó para poder soportar como tal esta información y poder hacer las configuraciones de una manera más cómoda. Listo, otro como tal, cambios que hubo en cuanto a tema de BioStar 2, pues ya sabemos que el tema del instalador de 32 bits ya es demasiado improbable que haya como tal un sistema operativo que sea 32 bits por rendimiento, características, bueno, todo. Entonces ya no se va como tal a proporcionar más este instalador. Entonces, si van a buscar instaladores de 293 ya no lo van a conseguir. ¿Sí? Entonces, de hecho, desde la versión 292 ya no está disponible, como lo indica acá en esta imagen, para que por favor lo tengamos en cuenta. Si por alguna razón todavía algún cliente o algún entorno de pruebas que todavía siga utilizando sistemas operativos de 32